Viviendo más allá de lo posible, confiando a Dios sus finanzas y su futuro, por Wayne Myers. Dedicatoria. Desde lo profundo de mi corazón, dedico este libro a mi esposa Marta y a nuestros 3 hijos David, Rebeca y Paula, que son una parte inmensa de cada victoria ganada en su nombre. Prólogo por Freda Lindsay, cofundadora del Instituto de Cristo para las Naciones. ¿Quién es este hombre flaco, alto, antes marino de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora es misionero? Para reunir información sobre él, me volví a mi muy confiable diario personal. La primera referencia que encontré dice que Wayne Myers llegó a nuestro seminario anual en Cristo para las Naciones, Christ for the Nations Institute o CFNI por sus siglas en inglés, el 10 de agosto de 1969. El día 12 reporta que Wayne Myers levantó la primera ofrenda en CFNI para apoyar a las iglesias locales con más de 60 promotores. El 16 del mismo mes ayudó a levantar $29,000 para comprar el edificio al que más tarde llamaríamos Centro Cristiano. Este lugar fue antes un centro nocturno que nos habíamos comprometido a comprar por $129,000 y que después se convertiría en la base de lo que hoy es el Instituto de Cristo para las Naciones, en Dallas, Texas. De hecho, el seminario anual se llevó a cabo en ese mismo lugar y resultó un evento muy ungido por Dios. Wayne Myers viajó con mi esposo Gordon y conmigo por los Estados Unidos, mientras presentábamos la necesidad de tener promotores para las iglesias locales en todo el mundo. Wayne hablaba con gran compasión al describir la necesidad existente, especialmente en México, donde había empezado su ministerio. Cuando Gordon murió repentinamente de un ataque al corazón en 1973, Wayne y su esposa Marta inmediatamente se pusieron a mi lado y desde entonces me ayudaron a llevar la carga de este ministerio. Igualmente, cuando nuestra escuela bíblica inició actividades en 1970, Wayne comenzó a venir como conferencista invitado por una semana cada semestre para retar a los estudiantes a caminar por fe. Desde ese tiempo, ha sido una presencia constante en nuestra escuela. Al crecer CFNI, nuestro consejo directivo aprobó en 1976 la construcción del Centro de Aprendizaje Estudiantil en las mismas instalaciones de CFNI. Solo teníamos un problema: no teníamos dinero. El 10 de agosto, al presentar esta necesidad a la audiencia, Wayne Myers tomó el micrófono y nos sorprendió a todos cuando declaró: Marta y yo prometemos $100,000. Otros de los presentes aceptaron el desafío y se levantaron $400,000 en efectivo y promesas, inspirados todos principalmente por Wayne. Todos los que prometieron cumplieron con sus compromisos antes de las fechas pactadas y el centro estudiantil, tan necesitado, fue construido y pagado en su totalidad. Unos 29,000 estudiantes de más de 100 nacionalidades han asistido al Instituto de Cristo para las Naciones, y casi un 100% han oído y han sido motivados a obedecer la Biblia cuando Wayne los desafía a dar. Sus mensajes sucintos, poderosos, inequívocos y energizantes cautivan desmedidamente la atención de los estudiantes. Él es el ejemplo supremo. No tiene casa propia y el modesto automóvil que maneja alguien se lo regaló. Y, sin embargo, parecería que le crece dinero en los bolsillos. Cuando camina en el campus entre los estudiantes, con frecuencia Dios le pone en el corazón dar a alguien y obedientemente saca un billete de $10 o $20 para ese estudiante. He sido testigo de esto muchas veces. Cuando le preguntamos a los estudiantes quién ha sido el conferencista favorito del año, es justamente en el que esté pensando. Siempre responden: Wayne Myers. Este hombre de Dios es único. Él ha ayudado a construir más de 4,000 iglesias locales en México solamente y además ha sido vital en ayudarnos a construir más en otras naciones. Un total de más de 11,000 iglesias locales. Alabado sea Dios. La historia que encontrará en Viviendo más allá de lo posible es un tesoro de experiencias reales en la vida de este humilde apóstol del siglo XX, Wayne Myers. Su fe práctica y a la vez poderosa ha influenciado a 3 generaciones a crecer naturalmente en Dios para alcanzar lo sobrenatural de Él. Esta es una historia que revolucionará su vida. Introducción. Viviendo para dar. Kuala Lumpur es una hermosa y calurosa ciudad en Malasia que tiene uno de los edificios más altos y de las mezquitas musulmanas más antiguas del mundo. Pero cuando mi esposa Marta y yo la visitamos hace años,
no teníamos casi ningún interés en los edificios. Nuestra misión era la misma que hemos tenido por más de 56 años en cientos de ciudades alrededor del mundo. Estábamos en Malasia para amar a la gente y para enseñarles el secreto del mejor estilo de vida, que es el de vivir para dar. Si nuestra meta era alcanzar a la gente, definitivamente estábamos en el lugar correcto. Más de 1 millón de los habitantes de Kuala Lumpur son descendientes de múltiples culturas y costumbres antiguas que adoran a un gran número de dioses. Los malayos, hindúes, chinos, árabes y portugueses están sumergidos en el hinduismo, budismo, animismo y taoísmo. Gracias a Dios por los cristianos de ese lugar que están transformando a su nación a través de la palabra de Dios. Hablé ante un poco menos de 1000 creyentes chinos, malayos e hindúes en un salón de té del histórico Hotel Majestic en el corazón de Kuala Lumpur. Aunque la congregación está integrada por profesionales y por estudiantes de la Universidad de Malasia, el valor de los bienes raíces era tan alto que los miembros de la congregación no podían comprar su edificio, o al menos eso era lo que ellos pensaban. En cambio, para mí, sabía que sería diferente. Estaba ahí para edificar su fe, para que pudieran ver lo invisible, que en este caso era su edificio. Los desafié a que dieran para su iglesia por fe, haciendo una promesa y creyendo que Dios les supliría lo que no tenían. Para cuando me fui, habíamos levantado $650,000 en promesas de fe. Esta es una forma radical de vivir y de dar. Por todo el mundo he visto avanzar el reino de Dios a través de gente que se sale del ordinario para experimentar lo sobrenatural. Para esa iglesia en Malasia, lo sobrenatural era entrar en un sueño que pensaban era imposible. Todas esas ofrendas prometidas entraron. Actualmente son dueños de su edificio con una capacidad para 1800 personas. Cuando volví a visitar esa iglesia algunos años después, tenían 5 reuniones cada domingo en sus nuevas instalaciones, 2 en idioma malayo, una en inglés, una en chino y una en coreano. Algunos años después me encontré con uno de sus miembros mientras estaba en Canadá predicando en una iglesia de Vancouver. ¿Se acuerda de la vez que predicó en Malasia? La pregunta venía de un hombre chino bien parecido que se presentó conmigo como un cirujano dental que vivía en esa área. ¿Cómo olvidarla? Le respondí aliviado que no me preguntara si me acordaba de él. Yo era un estudiante en la Universidad de Malasia cuando nos desafió a dar. Eso cambió mi vida. Normalmente me encuentro gente así en mis viajes por todo el mundo, gente que ha descubierto el secreto de vivir para dar, en vez de vivir para obtener. He visto este mensaje cambiar miles de vidas por todo el mundo, desde el Amazonas peruano hasta las ciudades perdidas de Nairobi en Kenia. Los principios que voy a compartirle todavía están cambiando vidas por todo el mundo. Si se encuentra en una situación financiera difícil, este es su libro. Y si tiene más dinero de lo que puede gastar, entonces es especialmente para usted. Las verdades que se nos presentan en la Biblia sobre este tema son revolucionarias. Lo sé, vivo aplicándolas en mi vida. De hecho, Marta y yo somos ricos. Sé lo que puede estar pensando y no me manejo un auto de lujo, ni tengo varias casas por todo el mundo. Nunca he considerado la acumulación de bienes materiales como el verdadero termómetro de la prosperidad. No tengo tiempo para andar tras de cosas que solo puedo conservar por 75 o 100 años. ¿Alguna vez ha visto una carroza fúnebre remolcando un camión de mudanzas? Yo tampoco. Es más, todo lo que mi esposo y yo poseemos de los bienes de este mundo son unas cuantas cosas perecederas que no nos serán de ninguna utilidad en la eternidad. 2 carros y algunos muebles. Y la verdad es que es eso todo lo que necesitamos. Nuestros tesoros terrenales no tienen precio. 3 hijos y 9 nietos de los que estamos orgullosos, amigos que nos apoyan y están con nosotros cada día en todo tipo de circunstancias. Nuestra salud y la honrosa posición de ser siervos de los ministros e iglesias alrededor del mundo que están para cambiar nuestro planeta. Nadie jamás tendrá suficiente dinero para comprarme esas cosas. Para mí, la prosperidad es dormir en las noches sin necesidad de píldoras y tener todas mis inversiones en una cuenta celestial donde las tasas de interés son 3, 6 y 10,000%. La prosperidad es traer almas al reino y ver mi pequeña semilla crecer hasta convertirse en vidas productivas por todo el mundo. La prosperidad de Dios es tener sus necesidades satisfechas, con suficiente sobrante para bendecir a otros en su necesidad. Este patrón de vida comenzó con Jesús, que dio todo lo que tenía, y la iglesia primitiva, que vendían sus posesiones y daban el dinero para expandir el reino.
Los primeros cristianos sabían que sus posesiones no eran suyas. Todo lo que tenemos proviene de Dios, el dador de todo. Hace muchos años, Marta y yo determinamos que daríamos un regalo monetario en promedio cada uno de los 365 días del año. Algunos días no es mucho, pero otros más puede ser un cheque grande. Lo que sea que tengamos, lo damos del mismo modo. Alguna gente dice, Wyan, no puedes vivir así, vas a quebrar. Y les respondo, mire, estaba en quiebra cuando empecé a dar, pero no he vuelto a estarlo desde entonces. No hay mucha gente que pueda entender el gozo que viene de vivir una vida de dar. Una vez que empiece este caminar, estará atrapado de por vida. Llámeme autogratificante si quiere, pero el hecho es que el dar me hace feliz. Muchos de nosotros buscamos el gozo en los lugares equivocados, acumulando más y más cosas que nunca nos harán felices, sino que solo nos encadenan. Por otro lado, el dar cambia nuestro enfoque, quitándolo de nosotros hacia la necesidad de los demás. Este es un principio bíblico que siempre ha sido la clave para el contentamiento y el gozo profundo. Lea este versículo del Antiguo Testamento que nos muestra la fórmula para el gozo. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Primera de Crónicas capítulo 29, verso 9. Le llamo a esto la fuente de vitamina G, pero no la encontrará en una tienda de productos para la salud. No somos muchos los que asociamos el gozo con el dar, aun cuando, con frecuencia, citamos a Jesús que dijo que es más bienaventurado dar que recibir. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios capítulo 11, verso 25. Este versículo es más que teoría. Es un principio probado de la habilidad de Dios para cuidar a quienes están dispuestos a entregarse a sí mismos por su causa. Capítulo 1. La verdadera prosperidad. El dinero es un instrumento que puede comprar todo menos la felicidad y pagar su pasaje a cualquier lugar menos al cielo. Todo lo que esté en sus manos es una semilla, todo lo puesto en las manos de Dios es una cosecha. Antes de que Marta y yo nos casáramos, vivía en México soltero, sin dinero, sin un carro decente o una casa propia. Durante una temporada de escasez, vivía en la parte de atrás de una pequeña y pobre iglesia en Veracruz, con un amigo que estaba apenas empezando en el ministerio. Ambos estábamos llenos de celo por Dios y de una fe sencilla que confiaba en Él para nuestra siguiente comida. Una señora cristiana que vivía en la vereda de enfrente, en una casa humilde, parecía rica comparada con nosotros. Tenía piso de mosaico, gallinas que le suplían de huevos y un cerdo que vendería en el mercado en algún momento. Esta señora nos invitó a quedarnos en su pequeña casa por 2 meses, mientras viajaba lejos del pueblo, haciéndonos una oferta que no podíamos rehusar. Si ustedes alimentan los pollos y el cerdo y pagan la cuenta de la luz, pueden vivir en mi casa. Mi amigo y yo la habíamos pasado mal por tanto tiempo que la casita nos parecía un hotel de lujo. Allí había una pequeña estufa de queroseno y una recámara con una cama matrimonial. Teníamos gallinas que nos suplirían de huevos, una estufa para cocinar nuestra comida y un piso de mosaico sin astillas. Esto era lujo. Después de unos días, nos dimos cuenta que había un pequeño problema en todo este escenario. Para empezar, aunque nuestra amiga tenía varias gallinas, solo una ponía huevos. Pero el mayor problema era saber dónde lo hacía. Cada día la gallina entraba por la puerta de la cocina con gran ceremonia y cacareando con fuerza. Pasaba por la sala, doblaba hacia la derecha y entraba a la recámara. Ahí se subía en la cama y ponía su huevo. Estábamos durmiendo en su nido. Después de algunos días de observar esa extraña ofrenda ceremonial, me harté. Con escoba en mano me la encontré cuando entraba por la puerta y le anuncié: «Señora gallina, hay una nueva administración. Tendrá que encontrar otro lugar para poner sus huevos». Y así lo hizo, pero en el proceso escondió su nido, lo que significaba que no habría más huevos para el desayuno. Por encima de todo esto, el cerdo resultó tener un apetito insaciable. No solo ya no teníamos huevos en el desayuno, sino que también nuestros gastos de operación habían aumentado. Nos encontrábamos alimentando gallinas que no ponían huevos, soportando financieramente a un cerdo gordo y pagando la cuenta de la luz. Nuestro pobre presupuesto no alcanzaba para que comiéramos los dos. Eran tiempos difíciles. Un día la gallina apareció en nuestra puerta. Rápidamente aproveché la situación y le dije:
Señora Gallina, le pido disculpas. Usted vivía aquí antes de que yo llegara. La casa es suya. Pase, por favor. Así lo hizo, y tuvimos nuestros huevos de nuevo. Después de un tiempo llegamos al final de nuestros inventarios de frijoles, los cuales seguramente eran muy viejos, de tiempos inmemoriales, porque podía uno hervirlos todo el día, y aún así seguían duros como canicas. Manuel y yo nos turnábamos para cocinarlos, aunque no estoy seguro para qué, porque al final seguían duros y desabridos. Uno de los días que me tocó cocinar los puse en la estufa mientras hacíamos nuestras oraciones diarias. Manuel y yo oramos con tanto fervor que se me olvidó que los tenía hirviendo en la estufa. Un olor a quemado llenó la casita y caí en cuenta que había quemado los últimos que nos quedaban. Me parece que el Señor quiere que ayunemos hoy, le dije a Manuel. Traté de animarnos, diciéndole lo fácil que sería ayunar al no tener comida en la casa para tentarnos. Pero de nada servía querer cambiar la historia. Estábamos sin comida. Unas cuantas horas después, alguien llamó a la puerta. Una de las mujeres del vecindario, que nunca había hablado con nosotros, estaba en la puerta con tamales y elotes. Para ambos fue como un banquete del cielo. Hay una ventaja en estar escaso de fondos. Ayuda a lubricar las rodillas para orar. Ambos estábamos aprendiendo lecciones acerca de Dios y de cómo sobrevivir apoyados solamente en su fidelidad. Ninguno cambiaría esas experiencias por nada. Manuel, que no hablaba inglés cuando lo conocí, asistió a la escuela bíblica en Los Ángeles y tiempo después obtuvo su maestría en Alemania. Aprendió 7 idiomas y regresó a su tribu nativa, los indios totonacas, a construir una escuela y un instituto bíblico. Recientemente, Marta y yo predicamos a esos mismos indígenas y vimos el tremendo impacto que la vida de Manuel tuvo en ellos. Él fue un ganador de almas que viajó por todo el mundo y ganó miles de convertidos para Cristo. Cuando murió hace algunos años, había dejado su marca no solo en México, sino también más allá de sus fronteras. Si Manuel o yo hubiéramos buscado el tipo de prosperidad que algunos definen como prueba de la bendición de Dios, carros nuevos, casas cómodas y grandes cuentas bancarias, nos hubiéramos perdido la gran aventura de un llamado para toda la vida. Siempre he dicho que si el dinero es nuestra razón de vivir, y si medimos nuestro valor por lo que tenemos y no por lo que damos, entonces no tenemos ninguna razón de vivir. A menos que nuestra meta sea buscar primero el reino de Dios, no tendremos metas que merezcan nuestro tiempo ni nuestro esfuerzo. ¿Cuándo sabrá usted que tiene suficiente dinero? Conozco a gente adinerada con un complejo de pobreza. Este complejo no consiste en una falta de fondos, sino más bien en una actitud del corazón. Una persona que acumula y acapara por el temor a que le falte en el futuro, está viviendo atada del temor a la pobreza. Si uno constantemente se preocupa de perder aquello que hoy no necesita, muy probablemente lo perderá. Si está ahorrando para una mala temporada, prepárese, porque le va a llegar. Si duda de la fidelidad de Dios para proveerle, Satanás le robará la paz y su confianza en Dios. El estar atados a nuestras posesiones y cuentas bancarias a tal grado que no podemos soltarlas, jamás podrá compararse con el estilo de vida abundante y desbordante que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Por otro lado, hay gente que vive con ingresos muy reducidos, pero aún así son ricos en la fe de que sus necesidades serán suplidas. Estas personas tienen una confianza activa y dependiente en Dios, en que va a suplir el dinero para las cuentas que se acumulen cada mes y para poner comida en la mesa. Como un beneficio adicional a una fe regularmente ejercitada, no tienen un superávit que les preocupe. Sus vidas son sencillas y fructíferas. ¿Quién diría que está prosperando? De todas las bendiciones recibidas, la mayor riqueza que Marta y yo tenemos son nuestra familia y amigos. Puedo testificar que conozco gente que ha abrazado un estilo de vida de confiar en Dios para sus necesidades y dar el excelente. Están haciendo proezas para Dios y haciendo también un impacto en las naciones de la tierra. No solamente están viendo cómo sus sueños se realizan, sino también están viendo a Dios suplir en abundancia para otros a través de sus vidas. Cuando Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir, se estaba refiriendo a cómo nos creó, unos para ser dadores como Él. Dios siempre le prosperará con un propósito. Él desea que bendiga a otros. John Maxwell cuenta la historia de un escritor francés muy popular que fue a la India a buscar información para un nuevo libro, que después se convertiría en un éxito de ventas. Sus escritos lo habían hecho rico, y cuando llegó a la India, lo hizo en su Rolls Royce. Cuando vio la pobreza y miseria, se encendió en él una pasión por hacer algo al respecto. Ahora divide su tiempo entre escribir,
recabar dinero y donarlo para ayudar a los pobres en sus necesidades. En el anverso de sus tarjetas de presentación tiene escrito: todo lo que no se da, se pierde. La riqueza por sí misma nunca ha hecho feliz a nadie. Se dice que el millonario John D. Rockefeller dijo una vez: he ganado millones, pero nunca me han traído la felicidad. La verdadera prosperidad es conocer a Dios íntimamente como nuestro proveedor para todo lo que necesitamos. Es dormir por las noches sin necesidad de somníferos y despertarse en las mañanas a posibilidades ilimitadas. La prosperidad es un estilo de vida que no se aferra a lo temporal, sino que constantemente da lo que es imposible retener a largo plazo. Es poder ver cómo nuestros dones, talentos e influencia se multiplican y crecen, como en mi amigo Manuel, que partió de este mundo dejando una multitud de creyentes que conocieron a Cristo por medio de la vida que vivió.